Hola, bienvenidos a esta primera videoclase de la unidad 1 en la que vamos a trabajar en torno a salud mental y psicopatología en niños y adolescentes. En particular, el objetivo de esta videoclase tiene que ver, por un lado, con reconocer los criterios de normalidad y anormalidad en el desarrollo psicoevolutivo de los niños y adolescentes y también discriminar las características de la psicopatología infantil y de la adolescencia. Por lo tanto, nuestro tema principal va a ser salud mental y psicopatología infanto-juvenil. Y en este contexto es súper importante partir contextualizando, ¿cierto?, un poco qué entendemos por psicopatología, cómo entendemos la salud mental y cuál es la problemática a nivel global que existe respecto de la salud mental en niños y adolescentes. Entonces, para eso les quise traer estas cifras de la Organización Mundial de la Salud, que en torno a lo que tiene que ver con la salud mental en niños y adolescentes, dice que aproximadamente el 20% de los niños y adolescentes del mundo tienen algún tipo de trastorno o problema mental. Frente a eso, es súper importante cómo nos posicionamos como profesionales psicólogos en torno a que vamos a ser llamados y estamos siendo llamados, ¿cierto?, constantemente a dar respuesta a estas problemáticas. Como haciendo un zoom en esta cifra, es súper importante, por ejemplo, que cerca del 50% de los trastornos mentales se manifiesta antes de los 14 años. Por lo tanto, ahí también hay un llamado no solo a la psicología clínica, sino que también educacional respecto de cómo se visualizan estos trastornos en el lugar en el que pasan gran parte del tiempo los niños, ¿cierto?, que es la escuela. En todas las culturas se observan tipos de trastornos similares. Eso es importante, ya que en general existen algunos mitos o prejuicios respecto de que en ciertas culturas se presentarían ciertos trastornos, que ciertos trastornos son propios de la cultura occidental o son propios de la cultura oriental. Entonces, independiente de estos prejuicios, los distintos estudios demuestran que hay elementos que son comunes a todas las culturas. Además, los trastornos neuropsiquiátricos figuran entre las principales causas de discapacidad entre los jóvenes. Eso es súper importante en torno a, sobre todo, cómo abordamos como psicólogos esta discapacidad que está generando en los jóvenes. Las regiones del mundo con mayor porcentaje de población menor a 19 años son las que disponen de menos recursos en salud mental, y la mayoría de los países de ingresos bajos y medios cuenta con un solo psiquiatra infantil por cada 1.000.000 o 4 millones de personas. Números similares, ¿cierto?, tienen que ver con el profesional psicólogo. Las cifras para nuestro país son, yo creo que muchos de ustedes han estado escuchando, los medios de comunicación son bastante altas también respecto de los cuadros, por ejemplo, de estrés agudo, los trastornos adaptativos, también, por ejemplo, sobre todo ahora que está tan en boga el tema del suicidio, ¿cierto?, en niños y adolescentes. En nuestro país el suicidio es la segunda causa de muerte la segunda causa de muerte de los jóvenes después de los accidentes. Entonces entendemos que la salud mental es un problema, ¿cierto?, a nivel país y también a nivel global. En ese contexto, ¿cómo entendemos la salud mental? ¿Cómo se entiende la salud mental? Es súper importante que salud mental no significa ausencia de enfermedad mental. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que tener puesto también no solo el énfasis en la evaluación, sino que también en la intervención, entendiendo que la salud mental es la capacidad del individuo, de los grupos y el ambiente de interactuar entre sí, de promover el bienestar subjetivo, el desarrollo óptimo y uso de las facultades mentales individuales y colectivas, consistentes con los derechos de las personas, la justicia y el bien común. Y la OMS, ¿cómo lo entiende? Como el estado de bienestar en que las personas pueden materializar sus capacidades, trabajar productivamente, contribuir al desarrollo de la comunidad y hacer frente al estrés normal de la vida. Entonces, eso es súper importante en la medida en que tiene que ver la salud mental con un estado de bienestar, de producción, de sentirse satisfecho y de sentir que estamos siendo productivos, ¿cierto?, con nuestro entorno. Por lo tanto, de aquí es súper relevante, ¿cierto?, por un lado, entender la salud asociada al bienestar, la productividad y el desarrollo de las capacidades, y entender, por el contrario, la psicopatología como el malestar. Hay algo que está molestando tanto al sujeto como al entorno, por lo tanto hay un impacto en la vida, un impacto también en la productividad y un freno en las capacidades. Esto es lo que explica que en general las personas con alteraciones en la salud mental se vayan restando de la vida cotidiana, por lo tanto ya dejan de, no solo por el malestar, sino que por el impacto en su vida, dejan de asistir a las actividades regulares, como por ejemplo en este caso niños y adolescentes en la escuela, pero también dejan de participar de las actividades en las que normalmente participaban y lo pasaban bien. Hay una disminución de la capacidad de pasarlo bien, y eso es importante cuando vemos entonces un niño o un adolescente que ya no quiere jugar con sus amigos o que ya no quiere participar con sus compañeros en sus hobbies o actividades extracurriculares. Estamos pensando en que es algo que está fuera de lo normal.
Y ahí entonces es importante el cómo entendemos la conducta normal y cuando entendemos que una conducta ya no es normal. Si un adolescente se encierra en su pieza y no quiere hablar con los papás, ¿es esa una conducta normal o es anormal? Y para eso los invito a que revisen el apunte de la unidad 1, en la que se trabaja muy en profundidad respecto de esto, en la medida en que, sobre todo en los niños y adolescentes, para poder entender qué es normal y qué no lo es necesario traer a la cabeza toda la psicología evolutiva y del desarrollo, entendiendo que hay características que son propias de ciertas etapas. Por lo tanto, si un niño de 8 años se encierra en su pieza y no quiere hablar con nadie, eso es muy distinto a un adolescente de 15 años que se encierra en su pieza y no quiere hablar con nadie. Las características propias del desarrollo evolutivo es necesario tenerlas siempre en consideración para quienes van a trabajar con niños y adolescentes, de manera de no alarmar, por ejemplo, a la familia, y ahí, ¿cierto?, llegamos en el fondo, ¿quién llega a la consulta? ¿Quién llega a la consulta o al psicólogo educacional? ¿Quién es el que llega a consultar? Llega un niño o un adolescente con un malestar psíquico o emocional. Algo le está molestando o le está molestando también a la familia, que es en general quien lo trae. Pocas veces un niño va a llegar solo, de hecho no va a llegar solo, salvo en el colegio a consultar con el psicólogo educacional, pero a la clínica siempre en general quien lo va a traer, su familia o los cuidadores. Algunos adolescentes le piden a los papás que los lleven, por lo tanto hay una motivación propia, pero en general siempre niños y adolescentes son traídos por la familia o cuidadores. Entonces ahí es importante entender que hay un malestar que está puesto también en ellos, están preocupados que le ocurra a su hijo o al niño que cuidan, pero también hay algo que quisieran modificar y cambiar dentro del sistema y de la estructura familiar. Por lo tanto, como quieren cambiar, esperan algo y siempre hay una demanda puesta ahí. ¿Qué es lo que esperan? Esperan orientación, que se les diga qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que cambiar, qué es lo que tienen que modificar para que el niño o el adolescente se encuentren mejor. Y también quieren saber qué va a pasar. Esta situación, este malestar se va a modificar, el niño se va a sentir mejor, ¿qué hay que hacer para que se sienta mejor? Entonces ese es un poco como el contexto en el cual llegan. Cuando hablamos de malestar psíquico, es importante como entender también qué es lo que le ocurre a este niño o a este adolescente. Entonces, el malestar en general, solo podemos acceder a ese malestar psíquico que es subjetivo y que se vive internamente a través de observaciones o de relatos. Las observaciones muchas veces y el relato lo obtenemos a través de las entrevistas y para eso también utilizamos los instrumentos psicológicos para poder acceder a este nivel intrapsíquico del cual no podemos observarlo directamente, necesitamos de otros instrumentos para poder utilizarlo. Pero desde fuera, desde la conducta, que es lo que podemos observar, que hay algo que le está molestando que es de una frecuencia inusual. O sea, por ejemplo, si un adolescente se encierra en su pieza y no quiere hablar con nadie y eso le ocurre una vez al mes, eso podría ocurrirle a cualquier adolescente de 15 años. Pero si esto le ocurre durante todos los días, durante horas, durante meses, hablamos de que hay una frecuencia inusual y además de una duración prolongada. No es lo mismo que el adolescente se encierre durante media hora, una hora, a que pase todo el fin de semana encerrado. Entonces hay elementos que son observables y que a eso apuntamos, ¿cierto?, en la entrevista, a entender qué es lo que le está pasando, esto que le está pasando, cuántas veces le ocurre, durante cuánto tiempo, y ahí nosotros entonces evaluamos si va de acorde o no va de acorde a la edad, si esto se genera en más de un contexto, por ejemplo, porque de pronto si se encierra en su pieza y no quiere hablar con nadie de la casa, es muy distinto a que no quiere hablar con nadie, ni con sus amigos, ni con sus primos, ni con otras personas de su misma edad, y en el colegio tampoco quiere salir a recreo y se mantiene encerrado entonces en la sala. Cuando esto se genera en más de un contexto, entonces vamos entendiendo que hay algo que se está escapando de los límites de la normalidad y eventualmente entonces puede comenzar a generar algún tipo de incapacidad funcional. Hablamos de incapacidad funcional cuando se dejan de realizar las funciones cotidianas. La función normal del niño o del adolescente, además de ser escolar, puede ser, según cada familia, ayudar con ciertas cosas en la casa. Cuando esto que le está pasando implica que ya no quiere ir al colegio, o que va al colegio, pero en el colegio no está incorporando los contenidos mínimos, no se está vinculando con compañeros y tampoco está haciendo las funciones mínimas de la casa, entonces estamos hablando de que se está comenzando a generar una incapacidad funcional. ¿Por qué ocurre esto? Y aquí también hay distintas aproximaciones. Eso es muy importante también tener en cuenta que
todo lo que vamos a ver en términos de evaluación psicológica trata de ser lo más general y amplio posible, de modo que sea bajado y aplicado según cada paradigma teórico. Porque la forma en que evalúa un psicólogo con orientación psicoanalítica es muy distinta a la forma en la que evalúa un psicólogo cognitivo-conductual o un sistémico, por ejemplo. Entonces, la estructura de este curso está pensada de una forma que sea lo más general posible, de forma que pueda ser aplicada en cualquiera de los paradigmas. Por lo tanto, el por qué ocurren estas alteraciones en salud mental en niños y adolescentes también va a ser distinta, seguramente las explicaciones van a ser muy distintas según el enfoque teórico. Las explicaciones de las causalidades en psicoanálisis son muy distintas de las explicaciones de causalidades en los conductistas, por ejemplo, o en los constructivistas. Entonces, esto tiene que ver más que nada con nociones de salud mental vinculadas a la epidemiología, a la psiquiatría, que son en el fondo como bien amplias. Entonces, por un lado, lo que explica que se generen ciertas alteraciones tiene que ver con una serie de factores de riesgo que se llaman, que son en el fondo, es muy difícil poder predecir. Si yo no puedo predecir que un niño, o un niño que ahora es niño, que tiene alteraciones psicopatológicas graves en la familia, o sea que hay, por ejemplo, una persona con esquizofrenia en la familia, que nació prematuro, que vive en una familia que tiene disfuncionalidad, donde hay duelos, abuso, maltrato, consumo de sustancias, ha pasado por institucionalización, o sea, ha pasado algún periodo interno en algún tipo de institución, como por ejemplo del Sename, aislamiento, violencia social, pobreza, marginalidad, discriminación o persecución. Si yo conozco un niño con esas características hoy, no puedo predecir que va a tener alguna alteración en salud mental a futuro. Existe una probabilidad, por eso hablamos de factores de riesgo. Este niño está en riesgo de desarrollar, pero no podemos predecir que va a ocurrir. Pero sí lo podemos hacer en forma retrospectiva. Cuando hoy evaluamos a un niño o un adolescente que presenta ciertas características psicopatológicas, muchas veces vemos que en su desarrollo han habido algunas de estas características o factores de riesgo. Entonces es lo que nos permite como poder vincular la presencia o ausencia de algún trastorno psicopatológico. Por el contrario, y que es en el fondo lo que, como parte de nuestra labor como psicólogos, a lo que tenemos que apuntar, el desarrollar factores protectores para prevenir la ocurrencia de alteraciones en salud mental y para poder también abordar las alteraciones una vez que ya están desarrolladas. Por ejemplo, en general, que vemos como factores protectores una inteligencia promedio o superior. Por lo tanto, el desarrollo cognitivo, potenciar y estimular el desarrollo cognitivo en los niños es fundamental como factor protector de salud mental. La adaptabilidad y temperamento dócil, capacidad para gestionar los pensamientos, emociones, comportamientos e interacción con los demás. Entonces aquí vamos viendo también que se instalan elementos que no son solo clínicos, sino que también, por ejemplo, de la psicología educacional. Como desde la educación podemos promover, ¿cierto?, esta autorregulación emocional y conductual. Cuando hay un talento especial, en general los niños que logran detectar y desarrollar ciertos talentos específicos en sí mismos, esto se constituye como un factor de resiliencia para el desarrollo mental. La relación significativa y cálida y amorosa con alguien, tener alguna relación significativa, que esto se instala, ¿cierto?, como el agente de resiliencia, tener a alguien que yo siento que me quiere y que me cuida, es un factor protector en la infancia. Tener una red de apoyo, tener experiencias positivas en entornos diversos, o sea, tener una experiencia positiva no solo en mi casa, sino que además en la familia y además entonces en un grupo en la iglesia o un grupo cultural. Ahí es importante entonces como promover que los niños participen de distintos entornos de forma de que se puedan vincular y exista mayor probabilidad de este desarrollo de experiencias positivas. ¿Qué debemos observar cuando estamos evaluando a un niño en este contexto para poder levantar las características psicopatológicas? Debemos, por un lado, explorar el síntoma. Esto implica evaluar la intensidad de este síntoma, cuáles son sus características, la frecuencia y la duración. Analizar el contexto en que se produce, si se produce solo en la casa, si se produce además en el colegio, o cuando está con la familia extendida, o cuando está, por ejemplo, en un lugar ajeno, como puede ser el mall o el supermercado. Conocer el desarrollo normal de la infancia y la adolescencia. Tenemos, como decía hace un rato, tenemos que tener claro cuáles son las características de cada una de las etapas del ciclo vital y determinar de manera clara cuál es el tipo y la intensidad de la incapacidad que está produciendo, esta incapacidad funcional de la cual hablábamos. ¿Cómo se diagnostica?
aquí es importante que existen distintos tipos de diagnósticos que van a ir cambiando además según el paradigma teórico. En general, el lenguaje más común utilizado, que unifica criterios entre los distintos paradigmas teóricos y además nos permite vincularnos con otras profesiones como la psiquiatría, es el diagnóstico categorial, que implica, descriptivo categorial se llama, implica que yo describo lo que ocurre, cuáles son las características de lo que le está pasando a este niño o adolescente, y en base a cómo se van organizando estos síntomas descriptivos, yo los voy agrupando en ciertas categorías. Producto de esto son los grandes manuales diagnósticos, los DCM, los CIE, y el dimensional implica agregarle un pequeño avance a este diagnóstico descriptivo categorial, que es decir que estas categorías además se mueven desde un menos a un más. O sea, yo puedo presentar un trastorno depresivo leve, moderado o severo, me voy moviendo en un continuo, en una dimensión. Que esto es propio, ya está incorporado de manera mucho más desarrollada en el DCM-5, en el último. Los últimos dos tienen que ver, el estructural y el dinámico, en general con una concepción mucho más psicoanalítica, psicodinámica del aparato psíquico. Seguramente ya han revisado, ¿cierto?, algo de la teoría estructural de la personalidad de Kember. Entonces, cuando observamos sobre todo a un adolescente, vamos buscando y vamos levantando cierta información que nos permite el uso de ciertos mecanismos de defensa, cómo se vincula con la realidad, nos permite ir ubicando a esta persona o en una estructura neurótica, una estructura limítrofe, una estructura psicótica de la personalidad. Y el diagnóstico dinámico tiene que ver con cómo se vinculan los distintos lugares psíquicos de la personalidad. Cuando trabajemos en personalidad, en la unidad 2, vamos a abordar un poco más acerca de esto, pero tiene que ver con cómo se mueve el conflicto psíquico entre el yo y el ello, entre el yo y el superyo, entre los elementos conscientes e inconscientes, y esto cómo va generando entonces cierto tipo de diagnósticos, que como les decía va a cambiar también dependiendo del enfoque teórico. ¿Cuáles son lo que les mencionaba del diagnóstico descriptivo categorial del DCM-5? ¿Cuáles son los principales trastornos que se pueden presentar en los niños o adolescentes? Son 17 categorías diagnósticas que presenta el DCM-5. De estas 17, al menos 7 son fácilmente observables en niños y adolescentes. Tenemos por un lado el gran grupo de los trastornos del desarrollo neurológico, los trastornos del espectro del autismo, los trastornos del déficit de atención y hiperactividad, trastornos del desarrollo de la personalidad, los trastornos depresivos, de ansiedad, psicóticos y otros donde vemos, por ejemplo, los trastornos vinculados al estrés, los trastornos vinculados a la adaptación. Por lo tanto, hay muchos trastornos que están descritos en estos manuales, que es importante ir conociendo sus características, ya que algunos cuadros son muy difíciles de delimitar, sobre todo en la etapa de la infancia y de la adolescencia, porque la manera de presentación de los síntomas son muy distintos a que en la etapa adulta. No siempre los manuales tienen estas consideraciones acerca de cómo se presenta en la infancia o en la adolescencia cierto trastorno. Además se superponen, eso implica que muchas veces yo puedo tener 2 o 3 diagnósticos categoriales para el mismo niño o mismo adolescente. Por lo tanto, ahí caemos, ¿cierto?, en cuestionarnos respecto del uso excesivo de este tipo de diagnósticos. Decirle a una familia que su hijo tiene 3 trastornos, tiene un trastorno vinculado a la personalidad, otro trastorno vinculado a la ansiedad y otro trastorno vinculado al área depresiva, nos ayuda en el tratamiento, nos ayuda en el pronóstico. Entonces es importante como tomarlo no solo de manera tan descriptiva, sino que también un poco más crítica. Y aquí es importante, como mencionábamos hace un momento, algunos de estos trastornos comienzan en la infancia, otros se van extendiendo durante la infancia y la adolescencia hasta la adultez, otros solo se desarrollan en la infancia y remiten pronto. Entonces ahí es importante ir conociendo también el desarrollo y el pronóstico de cada uno de estos trastornos de manera de orientar de mejor manera a la familia. Entonces con esto los dejo invitados a que vayan revisando, ¿cierto?, la bibliografía obligatoria, que vayan pudiendo ir además complementando los contenidos con la videoclase, de modo de poder ir desarrollando al máximo posible el objetivo de esta primera unidad.